hacia la tierra prometida. Por eso el título de este tema, número 120, se titula Apostasía y rebelión, el peligro silencioso y abierto en los últimos días. Ese es el peligro silencioso y abierto en los últimos días. Vamos a tener nuestro texto de introducción, y nuestro texto de introducción lo tenemos en Primera de Timoteo 4:16, porque esto es muy importante que nosotros podamos subrayar estos puntos fundamentales que a nosotros nos colocan en un lugar muy interesante donde debemos de tener mucho cuidado. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en Primera de Timoteo 4:16. El apóstol dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oigan estas dos recomendaciones que el apóstol menciona a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, número uno, de mi persona, de mi yo, del orgullo. Mi querida hermana que tiene las poesías de cada mañana, ella mencionó en su poesía el centro de esa rebelión de estos hombres que la tierra se abrió y se los tragó. Lamentablemente el orgullo no los llevó a reconocer el orden establecido por Dios en el desierto para un pueblo que iba rumbo a la tierra prometida. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y luego y de la doctrina, porque cuando el orgullo embarga la mente y el corazón de los seres humanos, aunque tú puedas tener toda la sabiduría, puedas tener todo el conocimiento, pero si tu orgullo te lleva a no reconocer la doctrina pura de la iglesia de Dios, entonces viene la apostasía y la rebelión, que es el peligro silencioso y abierto en los últimos días. Y por eso Pablo recomienda a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Oiga, hay que persistir en estos dos puntos. Debemos de ser humildes. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Debemos de aceptar lo establecido por la Iglesia de Dios a nivel mundial. No podemos salir del orden establecido por Dios. No podemos violar las normas y los principios de una iglesia organizada que establece principios fundamentales para que esos principios fundamentales sean de gran bendición para una iglesia que está representada por sus diferentes miembros en diferentes países del mundo. Y el apóstol dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Podemos correr el riesgo de que cuando nosotros no tenemos cuidado de nosotros mismos, ni de la doctrina que es de Cristo, y dejamos de persistir en poder presentar la doctrina tal y como está en la Escritura, nosotros podemos correr el riesgo de perdernos y también de que los que nos escuchen se pierdan. Por eso es muy importante poder seguir la recomendación que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo, un ministro que comenzaba a desarrollar su ministerio en medio de los peligros de la época del apóstol Pablo. Y Pablo veía cómo hombres orgullosos cambiaban la sana doctrina. Y cuando muchos oían las doctrinas tal vez cambiando la parte original del mensaje de Dios, pero con un poco de variación, muchos seguían a estos maestros y lamentablemente se perdía todo, queridos hermanos. Muy importante que nosotros podamos entender estos temas. Veamos nuestra introducción de este tema. Hemos visto nuestro texto de introducción. Ahora veamos la introducción. Vivimos en una época donde los ataques más fuertes contra el pueblo de Dios no siempre vienen de afuera, sino desde adentro, y están disfrazados
con nuevas ideas, con adaptaciones modernas o nuevas interpretaciones. Quiero hacer un paréntesis y decirle a mis queridos hermanos, la apostasía y la rebelión no vienen de afuera, vienen de adentro. El ataque es dentro del campamento del pueblo de Dios, como le sucedió a Moisés y Aarón, como le sucedió a aquel pueblo que tenía la intención de poder llegar a la tierra prometida, pero vino un grupo de personas de alto rango, importantes dentro del pueblo de Israel, que tenían puestos de importancia dentro del ministerio levítico, y uno de ellos se levanta junto con otros dos cabecillas, Coré, Datán y Abirán, y comienzan a poder cambiar el plan de Dios con nuevas ideas, con adaptaciones modernas o con nuevas interpretaciones. Unos decían, basta ya, todo el pueblo santo es. No tenemos necesidad que Moisés nos dirija. Ya no queremos que Aarón nos siga ministrando en el santuario. Nosotros podemos. Cuidado con las nuevas ideas, con las adaptaciones modernas o las nuevas interpretaciones. Esos 250 príncipes se creían superiores porque en número 250 príncipes de varias tribus de Israel, en comparación al ministerio levítico que se le dio a Aarón y que se le recomendó a Moisés, ellos querían cambiar el orden establecido por Dios. El ataque viene de adentro, hermanos. Y por eso dice este pensamiento en la introducción. Vivimos en una época donde los ataques más fuertes contra el pueblo de Dios no siempre vienen de afuera, sino desde adentro, y están disfrazados con estos tres puntos. Estos movimientos silenciosos minan lentamente los principios de la verdad. La Biblia nos muestra que tanto en el cielo como en la tierra, la apostasía y la rebelión han sido instrumentos del enemigo para desviar a los hijos de Dios. Los instrumentos que el enemigo usa para poder destruir al pueblo de Dios que camina hacia la tierra prometida es la apostasía y la rebelión. La apostasía y la rebelión son inseparables. Y vamos a ver por qué son inseparables estas dos palabras. Vean, hermanos, por favor, anoten, observen, tomen nota de lo que voy a mencionar en este momento. La apostasía comienza de manera silenciosa. ¿Se está dando cuenta lo que menciona este pensamiento? La apostasía es silenciosa, poco a poco minando los fundamentos de la verdad. Creen en la verdad presente, aceptan el orden de la iglesia establecida, pero en algún principio comienzan a cambiar de manera silenciosa, poco a poco, y comienzan a minar los fundamentos de la verdad. Luego, esos cambios que comienzan con esa apostasía, que es apartarse de la verdad, cuando echa raíces profundas, desemboca en una rebelión abierta contra Dios y su palabra. Qué interesante lo que nosotros vemos cuando estudiamos estos puntos. Así sucedió en el cielo con Lucifer. Así pasó en el desierto con Israel. Y así volverá a repetirse en los últimos días. Y es por eso que el apóstol dice, se repite el mensaje a través de la historia. Y el apóstol le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado, mis queridos hermanos, porque esto puede traer un cambio en la manera de pensar, en la manera como se ven las cosas en el pueblo de Dios. Y la apostasía comienza de manera silenciosa a minar, a cambiar los fundamentos de la verdad. Y esto lleva a una rebelión abierta contra Dios.
escrito está. Veamos estas comparaciones, las definiciones y diferencias entre apostasía y rebelión. Vamos al punto de la apostasía. Su etimología del griego apostasía, que significa apartarse o desertar. Noten esta definición de la apostasía. La apostasía es silenciosa, pasiva y comienza en el corazón. Se manifiesta en el abandono progresivo de la sana doctrina. Oiga esto, otro punto. Por ejemplo, Israel en el desierto dudando y quejándose contra Dios. La duda, la queja, la incredulidad, el desánimo, en cualquier punto, en cualquier fase de nuestra historia cristiana, puede llevar a la apostasía. Por eso dice que la apostasía es silenciosa y pasiva y comienza en el corazón. La apostasía que comenzó en el cielo con Satanás, que lo llevó a la rebelión, comenzó en su corazón, comenzó en el yo, en el tirano del yo, porque él vio que él podía llegar a ocupar el puesto de Cristo. Él deseaba el poder, él deseaba la gloria que solamente a Cristo se le podía dar. Y entonces comienza la apostasía y el apóstata comienza a apartarse, comienza a desertar de una manera silenciosa, comienza una guerra en el corazón y comienza un abandono progresivo de los principios fundamentales del cielo. Y estos llevan a la duda, llevan a la queja, llevan a los malos comentarios, llevan a la murmuración. Y todo esto contagia, contamina. Todo esto lleva, mis hermanos, a contaminar los malos entendidos, las dudas que llevan a la murmuración, porque hay apostasía en la mente y en el corazón de aquellos que un día fueron llamados para poder tomar el arca de Dios, para poder tomar un ministerio santificado por Dios, y comienza, como le sucedió a Lucifer en el cielo, y comienza a dudar, comienza a quejarse de una manera sigilosa. Por eso dice que la apostasía es silenciosa y pasiva, y comienza en el corazón. Y cuando toma lugar en el corazón, y por eso la sierva del Señor, es difícil que una apostasía que lleva a una rebelión pueda tener cura. Es difícil, queridos hermanos. Veamos la rebelión. Su etimología de latín rebelis, que significa volver a la guerra, oposición abierta. Comenzó con la apostasía, la duda y la incredulidad que había con relación a ciertos principios desaparecen y toman ya una decisión clara, marcada, en donde dicen nosotros podemos. Y entonces viene la rebelión, que es volver a la guerra, a una oposición abierta. Y eso lo podemos ver en el cielo, cuando el enemigo ya puso sus ideas claras y vio que había una injusticia de parte del Dios del cielo. Entonces completó su rebelión a una guerra, a una oposición abierta ante aquellos que Dios había declarado que iban a ser líderes de su pueblo. La rebelión es activa, mientras que la apostasía es pasiva y es silenciosa. La rebelión es activa, abierta y declarada contra la verdad y contra la autoridad de Dios y contra la autoridad de aquellos que fueron llamados para poder establecer un ministerio santo delante del pueblo de Dios. Veamos un ejemplo. Coré, Datán y Abirán levantándose contra Moisés. Y esto trajo consecuencias terribles en el campamento de Israel. La apostasía es pasiva y silenciosa, pero la rebelión es activa y abierta. La apostasía prepara el terreno
y la rebelión es su fruto inevitable. Por eso los testimonios del espíritu de profecía dice que la apostasía y la rebelión no tienen cura. Es difícil que una apostasía que lleva a la rebelión, pero en ese transcurso de la apostasía que es pasiva y silenciosa, si los ruegos del Espíritu de Dios vienen y preparan el corazón, puede ser que salgan de ese terreno peligroso, pero si la duda llega a echar raíces, la incomprensión y la murmuración llevan entonces a una rebelión que es activa y abierta. Y por eso la apostasía prepara el terreno para la rebelión, que es su fruto inevitable. El fruto de la apostasía es la rebelión. Veamos ejemplos bíblicos de la apostasía y de la rebelión. Lucifer en el cielo. En Isaías capítulo 14 y versículo 12, la escritura dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Vean esto. Primero apostató en silencio, sembrando dudas contra Dios. Después se rebeló abiertamente, y esta rebelión llevó a una guerra, Apocalipsis 12:7, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Noten este ejemplo claro. Comienza la apostasía, que la apostasía es, como ya lo vimos, pasiva, silenciosa. Pero luego esta apostasía lleva a la rebelión, y esa guerra lamentablemente trajo consecuencias terribles en el cielo. El segundo ejemplo, Israel en el desierto. En Hebreos capítulo 3 y versículo 19, la escritura dice: y no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Por qué no entró el pueblo de Dios a la tierra prometida cuando ya estaban en las fronteras de la tierra prometida, de la Canaán terrenal? Porque comenzaron con murmuraciones, y esas murmuraciones eran la raíz de la apostasía, y terminaron negándose a entrar en Canaán. Y esto trae como consecuencia una rebelión abierta. Así actúa este tema de la apostasía y de la rebelión. Coré, Datán y Abirán, en Números 16:2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Primero cuestionaron en silencio la autoridad divina. Ahí comienza a actuar la apostasía, porque recuerden que la apostasía es pasiva, silenciosa. Y aquí comienzan a surgir los primeros brotes de esta apostasía con el cuestionamiento hacia la autoridad divina. Por eso dice, primero cuestionaron en silencio la autoridad divina. Hacían reuniones. Se reunía Datán, Coré y Abirán, y comenzaron a ganar la confianza de estos príncipes importantes de las tribus. Iban de tribu en tribu, pero no iban buscando al pueblo común, iban buscando a líderes. Y convencieron a 250 varones de renombre, príncipes de la congregación, dice el escrito inspirado. Cuando leemos patriarcas y profetas nos damos cuenta que el pueblo de Dios tuvo muchas apostasías y rebeliones, pero la más peligrosa y la que les quitó la fuerza para entrar a la tierra prometida fue la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Esta apostasía pasiva, silenciosa, comienza entre ellos. Comenzaban a argumentar, y los argumentos que presentaban encontraban gente que apoyaban estos argumentos, y empezaron a ganar terreno. Por eso dice, primero cuestionaron en silencio la autoridad divina. Cuando ya ellos habían ganado confianza y entonces la apostasía había echado raíces, comienzan los primeros brotes de esta apostasía, y luego se rebelaron abiertamente, trayendo juicios sobre sí mismos. Qué interesante cuando nosotros vemos estos puntos.
Punto número 3, la doctrina como defensa contra la apostasía. La Biblia advierte que en los últimos días habrá apostasía doctrinal. En segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 3, oigan este texto. Recordemos que primero el apóstol aconseja a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos recomendaciones fundamentales que se le da al joven ministro Timoteo que comenzaba su ministerio. Y ahora Pablo escribe a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En Judas capítulo 1, versículo 3, la escritura dice, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué Judas exhorta de esta manera? Debemos de prepararnos para poder defender la verdad presente para el tiempo del fin. Y la exhortación es que contiendan ardientemente por la fe, que hablen mal de ti, que te denigren, no importa. A Cristo lo denigraron, incluso decían que de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Acaso este es el hijo del carpintero? No importa que hablen de ti, de tus orígenes, pero defiende la verdad. No dejes que cambien la verdad. Y por eso dice exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque vendrá tiempo cuando la sana doctrina va a ser puesta a prueba en aquellos corazones que se levantarán y tendrán comezón de poder oír cosas raras, cosas extrañas, para poder cambiar el orden establecido por Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, la escritura dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Qué lindo, hermanos. Vean, el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Porque cuando la palabra se deforma en alguna pequeña variación, ahí comienza el problema y comienza a colocarse el fundamento de la apostasía que lleva a cambiar la doctrina, y los frutos de esta apostasía, que es pasiva y silenciosa, se muestra en una rebelión abierta en contra del orden establecido por Dios. En Hechos 20 y el versículo 29 dice la escritura, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos lobos no se sujetan al orden establecido por Dios, no se sujetan a los lineamientos de la iglesia de Dios para el tiempo del fin. Y por eso la doctrina como defensa contra la apostasía debe de ser el baluarte del pueblo de Dios para el tiempo del fin, clamando a Dios porque nos dé su Espíritu Santo. Y como punto 1, tener cuidado de nosotros mismos y de la sana doctrina que el cielo nos ha encomendado que cuidemos como oráculos sagrados para presentar a un mundo que está pereciendo en delitos y pecados. La apostasía y rebelión, el peligro silencioso y abierto en los últimos días. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche esto, hermanos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando alguien se aparta del lineamiento establecido por Dios a través de la historia denominacional del pueblo que lleva el arca para el tiempo del fin, y es un hilo de oro fino que viene desde el Edén y pasa por los patriarcas, pasa por el pueblo de Israel, llegando hacia la iglesia cristiana, pasando por 7 periodos de la iglesia cristiana, llegando hacia los laodicenses. Ese hilo fino nadie lo puede cambiar,
porque a través de la historia nosotros podemos ver cuántas apostasías y rebeliones se levantaron para poder cambiar la sana doctrina. Pero como dice Pablo a Timoteo, porque el Espíritu Santo dice claramente que en el último tiempo algunos apostatarán de la fe porque van a escuchar espíritus engañadores. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sí, hermanos, los demonios también van a incitar a esos espíritus engañadores para que se introduzcan muchas veces de una manera pasiva, como un apóstata que empieza a apostatar en su corazón y en su mente, y luego los frutos se van a revelar buscando con quién compartir esta doctrina extraña que son llamadas doctrinas de demonios, y comienza entonces la apostasía. Y como dice, la apostasía siempre comienza alterando la doctrina. Escuchen esto. La apostasía siempre comienza alterando la doctrina. Cuando el corazón se aleja de la verdad, la rebelión es solo cuestión de tiempo. Increíble esto, pero es la realidad. Veamos el testimonio del espíritu de profecía para el tiempo del fin. La rebelión establecida es incurable. Primero se originó en el cielo con el ángel más próximo en jerarquía a Jesucristo. Noten esto, hermanos. ¿Cómo dice que es la rebelión? La rebelión, cuando ya está establecida, no tiene cura. Y primero se originó en el cielo con el ángel más próximo en jerarquía a Jesucristo. Siempre la rebelión va a venir en aquellos que ostentan un cargo importante. Sigue diciendo el testimonio. La rebelión y la apostasía están en el aire mismo que respiramos y seremos afectados por ellas a menos que vinculemos mediante la fe nuestras almas desválidas con Cristo. ¿Cuál es el consejo inspirado? Si ustedes notan, la rebelión cuando ya se establece no tiene cura. Y la rebelión y la apostasía están en el aire que respiramos. Esa atmósfera espiritual donde el pueblo comparte como iglesia, como pueblo señalado por Dios para entrar a la tierra prometida. Pero hay gente que se levanta, líderes que cambian el chip del pueblo de Dios, que cambian de dirección. Y ese GPS cambia, varía, porque no es como la brújula que va al norte, hermanos. Y entonces la apostasía y la rebelión se encuentran en el mismo aire que respiramos. Y esto afecta a aquellos. Y es muy importante tener un fundamento claro en nuestra fe. Ver a Cristo, el Salvador, y no ser movidos fácilmente. Porque en los postreros tiempos, dijo el apóstol Pablo, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sigue diciendo el testimonio. Los engaños aumentarán. Por eso debemos llamar la rebelión por el nombre que le corresponde. Cuando se levanta un grupo de personas queriendo cambiar el orden establecido por Dios o queriendo violar los estatutos establecidos de una iglesia organizada, estos comienzan a apartarse y comienza lamentablemente una apostasía pasiva, silenciosa, y sus frutos se verán a través de la rebelión. Por eso dice el testimonio, los engaños aumentarán. Por eso debemos llamar la rebelión por el nombre que le corresponde. Veamos algunas frases célebres sobre estos puntos de apostasía y rebelión. Es un pensamiento anónimo. La apostasía comienza cuando la verdad deja de ser amada. Qué interesante este pensamiento, esta frase célebre. ¿Cuándo comienza la apostasía? Cuando la verdad deja de ser amada. Entonces comienza la apostasía
en el corazón. Toda rebelión abierta empezó con un susurro de duda. Oiga esto, hermano y hermana. Empezó con un susurro de duda. Toda rebelión abierta empezó con un susurro de duda. Otra frase célebre, Thomas Jefferson. El precio de la libertad es la vigilancia eterna. Tenemos que estar vigilantes. ¿Y qué dice este párrafo inspirado? Testimonios para los ministros. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado, Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran. Sigue diciendo el testimonio. Proclamarán la palabra del Señor. Elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida, ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Cuál sería la aplicación para los últimos días? Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? El hijo de perdición, el hombre de pecado. No se establece la ley dominical en esta tierra hasta que no se manifieste la apostasía. A veces dentro de la iglesia, donde este pueblo va a ser sacudido para el tiempo del fin. En los últimos días veremos doctrinas falsas disfrazadas de verdad, principios divinos rebajados, un pueblo dividido entre los que permanecen fieles y los que se rebelan. El pueblo de Dios para el tiempo del fin será probado duramente como lo fue el pueblo de Israel. Y se repite la historia. Y por eso todo lo que le pasó al pueblo de Israel, dice la sierva del Señor, debemos de estudiar la historia del Israel antiguo, porque el pueblo del Israel de Ogaño repite la historia del Israel de antaño. Y todo esto quedó como ejemplo para que nosotros no cometamos lo que cometió el pueblo de Israel en el pasado. Es interesante, hermanos, notar estos puntos. Sigamos leyendo los testimonios. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de subrayar. En la apostasía que se predica, que se profetiza para el tiempo del fin, son líderes, son pastores que no se santifican por obediencia a la verdad, que se alistan en contra de Dios. Y aquí está lo terrible, hermanos, lo peligroso. Y vean lo que dice el testimonio. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. A través del eco profético, el pueblo de Dios debe de prestar atención a lo que dicen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. La apostasía, que es pasiva, silenciosa, que comienza en el corazón de ministros no santificados que se están alistando en contra de Dios para poder confundir a las almas fieles. Y es necesario que venga la apostasía antes de que se manifieste el hombre de perdición, lo dice Tesalonicenses. Y el diablo sabe por dónde actuar. Muchos ministros no santificados se están poniendo del lado de Barrabás.
Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Barrabás, un ladrón que hurtaba, que robaba. Barrabás, espiritual para el tiempo del fin, en la figura de ministros no santificados. Roban la verdad, hurtan el mensaje de Dios, cambian el chip, cambian de dirección. Y no quieren ir a la tierra prometida, quieren regresar a Egipto o quieren levantarse en una nueva organización. Quieren destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual Cristo oró. Sigo leyendo el testimonio. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda. Oiga, hermano, esto se realiza dentro del Israel que va hacia la tierra prometida. Primero quiere destruir la unidad. Segundo, sale dentro del pueblo a través de estos ministros no santificados con un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda. ¿Y qué más hace Satanás con estos ministros no santificados? Critican, condenan y calumnian. Estoy leyendo lo que dice la pluma inspirada. ¡Qué increíble! Destruye la unidad con un espíritu mentiroso. Comienza la crítica hacia los principios fundamentales, hacia la sana doctrina, hacia los que han recibido cargos de responsabilidad. Comienzan la condenación, comienzan a condenar, comienzan a calumniar, lo dice el texto inspirado. Dice que se albergue al engañador y al testigo falso. Oigan, al engañador y al testigo falso. Una iglesia que ha tenido gran luz, que albergue al engañador y al testigo falso. Una iglesia que ha tenido gran luz. Hermanos, esa iglesia es el remanente. Y cuando se alberga a estos ministros no santificados, que son engañadores, que son testigos falsos, que destruyen la unidad, que cambian la doctrina, que cambian el orden establecido por Dios, que critican, que condenan, que calumnian, es una gran evidencia. Y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Qué tremendo, hermanos. Dios pueda iluminar nuestra mente. Dios pueda ayudarnos a los que somos pastores dentro de este remanente, que no seamos ministros no santificados, que seamos ministros conforme el corazón de Dios, que caminemos por fe, que nos dejemos dirigir por el pastor de las ovejas y que podamos llevar al pueblo hacia la tierra prometida y que no cambiemos de dirección, colocar una dirección diferente en el GPS espiritual que dirige al pueblo de Dios a través de las escenas finales de la historia del mundo. Y notan, hermanos, noten lo que dice el testimonio. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Dios nos dé de su Espíritu Santo para no cambiar la sana doctrina. Hay un pueblo que lleva el arca de Dios. Testimonios para los ministros, página 409. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Está escrito en la obra de la apostasía final. Muchos tomarán el púlpito de nuestras iglesias, de la Sociedad Misionera Internacional, ministros no santificados. Tratarán de cambiar la dirección del GPS espiritual y nos llevarán hacia Egipto. Querrán llevar al pueblo hacia la apostasía de una manera pasiva, silenciosa, sembrando raíces de duda, de amargura, y el fruto será la rebelión inmediata. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica.
Oigan esto. Si se albergan dudas e incredulidad, esto es muy preocupante. Los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. ¿Qué va a hacer Dios? Dios permite que sucedan estos movimientos. Dios permite que se manifieste la apostasía, que la apostasía venga de una manera pasiva, silenciosa, un poquito aquí, un poquito allá, y que se desarrolle abiertamente a través de las dudas, de la incredulidad. Y cuando esto suceda, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Cuando estos, lamentablemente, ministros no santificados ganan terreno y tienen en comparación 250 príncipes como Coré, Datán y Abirán, y comienzan a oponerse delante de aquellos que fueron llamados, el Señor los hará a un lado y les dirá a estos ministros fieles: vénganse para acá y déjenme a mí, a esta gente. Y dice aquí, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque estos ministros no santificados, que han provocado dudas e incredulidad, que han provocado divisiones dentro del pueblo de Dios a través de falsas doctrinas camufladas. Aparentemente es la verdad presente, pero cambian la verdad y desde nuestros púlpitos sostienen la infernal tea satánica como una antorcha de la falsa profecía, diciendo: nosotros somos. Cuidado, Dios apartará a los ministros fieles y los colocará donde Dios quiere que estén. Solo aquellos que amen la verdad y vivan por fe permanecerán firmes. Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Qué lindo, hermanos. Tenemos la conclusión. Queridos hermanos que hoy están aquí en Altar Familiar, recuerden que estamos estudiando la serie El peregrinaje del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y nos hemos detenido en el episodio de la rebelión de Datán, Coré y Abirán. Y este es el segundo tema que tenemos. Y en la conclusión de estos dos temas, que quedaron registrados en las escrituras y en los testimonios, son para nosotros un ejemplo para que no imitemos lo que este pueblo imitó. Es una advertencia para el ministerio de Dios en diferentes países del mundo, para que nosotros no podamos tener ministros no santificados que destruyen la unidad y que son usados por el enemigo para dudar, para criticar, para censurar el orden establecido por Dios. Así como la apostasía silenciosa de Lucifer lo llevó a rebelarse abiertamente contra Dios, así también en los últimos días el enemigo busca apartarnos de la sana doctrina para arrastrarnos a la rebelión final. Y lo triste es que usa ministros queridos, pastores queridos que han sido engañados por Satanás, por sus sofismas, por la forma como se presenta la doctrina. Hoy el Señor nos llama a mantenernos firmes en su palabra, aferrados a la sana doctrina, viviendo por fe y rechazando cualquier semilla de apostasía. Ministros no santificados siembran la semilla de la apostasía en aquellos que dudan de la palabra, en aquellos que desean regresar a Egipto, en aquellos que no quieren reconocer a los líderes que Dios puso para dirigir a su iglesia en los momentos difíciles para el tiempo del fin. Hoy hay un llamado de Dios para nosotros: mantenernos firmes en su palabra, aferrados a la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, viviendo por fe,
y rechazando cualquier semilla de apostasía, orando por aquellos, clamando por aquellos, gimiendo como lo dice Ezequiel capítulo 9, por los pecados y abominaciones que se cometen dentro de este pueblo y especialmente en los ministros que llevamos el arca de Dios. Ministros no santificados se alistarán y tomarán en sus manos la antorcha de la falsa profecía para confundir y para causar apostasía dentro del pueblo de Dios. Efesios 6:11. ¿Qué dice Efesios 6:11? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es la conclusión final. Aquí vemos nosotros, queridos hermanos, que el cielo nos llama para que nos alistemos, para que nos vistamos, para que estemos protegidos, para que cojamos las armaduras de Dios, para que tengamos la espada de la palabra, para que nos cubramos con el yelmo de la salvación, que es tener la mente de Cristo, para que la doctrina sana y pura no pueda ser trastornada y cambiada, y para que nos presentemos como ministros del evangelio, pero para que dirijamos a un pueblo y lo llevemos hacia la tierra prometida y no cambiemos de dirección, sino que podamos dirigir a un pueblo conforme la voluntad de Dios para el tiempo del fin. Esta es la iglesia de Dios. Este es el remanente de Dios para el tiempo del fin. Profetizado. Hay tres claves fundamentales para poder probar que este es el pueblo de Dios. La historia sagrada lo dice, la profecía lo menciona. Y algo muy importante, mis queridos hermanos, para el tiempo del fin. Si la historia y la profecía y la Biblia lo menciona, debemos de seguir donde Dios quiere que sigamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es el mensaje. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos ayude a entender la historia del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y recuerden, queridos hermanos, que hoy finalizamos el tema 120, hablando acerca de la rebelión de Datán, Coré y Abirán. Invitados para el otro miércoles, tenemos el tema 121, confirmación del sacerdocio de Aarón, la vara que reverdeció.